¿Qué esconde realmente ese pequeño país al sur de América, con menos de 4 millones de habitantes y una fama de tranquilo, pero con una historia que arde como su mate? Hoy nos adentramos en Uruguay. No solo en su tierra, sus mares y su gente, sino también en su corazón más profundo, las mujeres que lo habitan. Quédate hasta el final, porque descubrirás datos que probablemente jamás imaginaste sobre este país discreto y elegante, que en silencio ha marcado huellas poderosas en la historia del continente. Uruguay es un país que parece callado, pero cuya historia, cultura y estructura social vibran con una intensidad única. Está ubicado entre dos gigantes, Argentina y Brasil, y sin embargo, ha logrado construir una identidad tan propia que resulta imposible confundirlo con ninguno de sus vecinos. Su capital, Montevideo, se alza como una de las ciudades más habitables del mundo, con aire de melancolía en cada rincón, al ritmo de candombe y bajo el aroma del café, la costa y el asado. En el mapa parece pequeño, pero en espíritu es enorme. Uruguay fue el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario, en permitir el voto femenino en elecciones nacionales y en legalizar el aborto. También fue el primero en regular el mercado de la marihuana de manera estatal, en un acto que sorprendió al mundo entero. Esto no se debió a un impulso liberal improvisado, sino a una cultura política y social que apuesta por la responsabilidad, la tolerancia y el respeto. Con una población de apenas algo más de 3,5 millones de habitantes, Uruguay es también uno de los países con menor desigualdad social en América Latina, con una clase media muy amplia y con altos índices de alfabetización. El sistema educativo es gratuito y obligatorio desde el siglo XIX, y fue uno de los primeros países del mundo en implementar el programa Una laptop por niño, gracias al Plan Ceibal. Pero vayamos un poco más allá. El uruguayo promedio se despierta con mate en mano y termina su jornada caminando por la Rambla o escuchando una murga. La cultura del mate es tan profunda que hay quienes aseguran que en Uruguay se consume más que en Argentina o Paraguay. Lo llevan a reuniones, al trabajo, a la playa, en el auto. Es más que una bebida, es una manera de estar. También están sus paisajes. Aunque no sea famoso por montañas ni selvas, Uruguay guarda tesoros naturales impresionantes, kilómetros de costa con playas tranquilas y vírgenes, como Cabo Polonio, un lugar sin electricidad ni calles pavimentadas, donde el cielo nocturno parece sacado de una película de ciencia ficción, o Punta del Diablo, con olas que rompen para los surfistas y atardeceres que calman el alma. Y no podemos dejar de hablar de su historia política. En Uruguay se vivió una dictadura militar entre los años 70 y 80 que dejó cicatrices profundas. Pero también emergió una transición democrática sólida, acompañada de una sociedad civil comprometida y de una prensa libre. Uno de sus presidentes más recordados, José Pepe Mujica, se convirtió en ícono mundial al ser considerado el presidente más pobre del mundo, por vivir en una casa humilde, conducir un escarabajo azul y donar la mayor parte de su sueldo. Ahora bien, no podemos hablar de Uruguay sin hablar de sus mujeres. Las mujeres uruguayas son el pilar silencioso pero determinante de ese país. Tienen una presencia que combina firmeza y suavidad, resiliencia y ternura. Son abuelas que educan a varias generaciones, madres que trabajan fuera y dentro de casa, jóvenes que marchan por sus derechos y niñas que sueñan con cambiar el mundo desde una esquina del sur del planeta. Las mujeres uruguayas han ocupado espacios cruciales en la historia del país. Desde figuras emblemáticas como Paulina Luisi, la primera médica uruguaya y una de las mayores luchadoras por los derechos de la mujer en América Latina, hasta la influencia contemporánea de escritoras, académicas, políticas y científicas. También están las mujeres anónimas, que sostienen con su labor cotidiana la economía, la cultura y el afecto de un país entero. Uno de los datos más llamativos es que Uruguay fue el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron en una elección nacional, en el año 1938. Fue también pionero en el acceso igualitario a la educación, y aunque todavía hay brechas, las mujeres representan una proporción creciente en la universidad, en la ciencia y en los negocios. Hoy, las mujeres en Uruguay viven en un contexto de avances pero también de desafíos. Tienen un rol muy activo en los movimientos sociales. Cada 8 de marzo, las calles se llenan de voces, de pañuelos violetas, de tambores y de discursos que apuntan a seguir transformando. Las luchas por equidad salarial, contra la violencia de género y por una representación política más justa están en plena ebullición. Y lo más curioso, según varios estudios internacionales, Uruguay es uno de los países con mayor libertad de expresión y menor índice de corrupción institucional de toda América Latina. Esto, en parte, se debe al constante empuje de una sociedad civil vigilante y crítica, donde las mujeres han jugado un papel clave en el tejido comunitario, en las cooperativas, en los centros educativos y en los medios de comunicación. Ahora hablemos de datos curiosos, porque Uruguay tiene varios que te van a sorprender. Primero,
En Uruguay hay más vacas que personas. Literal. Se estima que hay más de 12 millones de cabezas de ganado, lo que significa que por cada uruguayo hay más de 3 vacas. Y sí, esto explica por qué el asado es tan importante, pero también por qué el país es uno de los mayores exportadores de carne de alta calidad del mundo. Segundo, en Uruguay nació el fútbol moderno de América del Sur. Fue sede del primer Mundial de la FIFA en 1930, y su selección ha sido campeona del mundo 2 veces. La garra charrúa es algo más que una expresión futbolística. Es una filosofía de vida que se refleja también en las mujeres que cada día luchan por sus espacios sin renunciar a su identidad. Tercero, uno de los carnavales más largos del mundo se celebra en Uruguay. Dura más de 40 noches, y combina candombe, comparsas, sátira política y murga. La presencia femenina en estas expresiones culturales ha crecido significativamente en los últimos años, con mujeres liderando coros, tocando tambores y escribiendo versos que critican y celebran a la sociedad uruguaya. Cuarto, Uruguay tiene una política pública pionera. Todos los habitantes tienen acceso a una historia clínica electrónica unificada desde hace años. Y sí, las mujeres han sido decisivas en la implementación y vigilancia de estos sistemas de salud, tanto en lo técnico como en lo humano. Quinto, y este dato puede dejarte pensando, en Uruguay, las armas de fuego están permitidas bajo licencia, pero el índice de homicidios es notablemente inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos. No es un país perfecto, claro que no, pero sí es un país donde la convivencia y la estabilidad pesan. A nivel artístico, Uruguay ha dado al mundo nombres como Idea Vilariño, poetisa de voz potente y triste, o China Zorrilla, actriz de fama internacional y personalidad magnética. En la música, las mujeres uruguayas están al frente de bandas, orquestas, dúos de candombe y de rock, y han sido cruciales en la defensa del folclore nacional. En las universidades, las mujeres superan en número a los hombres en varias carreras. Son mayoría en medicina, psicología, magisterio y comunicación. Pero también han comenzado a irrumpir con fuerza en ingeniería, tecnología y ciencias duras, espacios históricamente masculinos. En los barrios, las mujeres lideran ollas populares, cooperativas de vivienda, redes de apoyo a víctimas de violencia y bibliotecas comunitarias. Son el eslabón que une generaciones, y la voz que muchas veces alerta sobre lo que no funciona. Y por supuesto, en las familias, las mujeres uruguayas conservan un equilibrio que solo ellas entienden. Manejan el dinero, educan a los hijos, cuidan a los padres, trabajan y aún así sacan tiempo para participar en política, en sindicatos, en organizaciones barriales. Su lucha no es nueva, pero hoy tiene más fuerza que nunca. No es casualidad que Uruguay sea, año tras año, uno de los países con mejor calidad de vida en América Latina. Esto no se debe únicamente a su estabilidad económica o a sus playas tranquilas, sino también a la forma en que su sociedad se organiza. Y en esa organización, las mujeres tienen un papel protagónico, aunque muchas veces silencioso. Hablemos, por ejemplo, del rol de las mujeres en el ámbito rural. En Uruguay, el campo es esencial para la economía y la identidad nacional. Las mujeres rurales trabajan en la producción de alimentos, en la ganadería, en la administración de tierras, en la conservación del medio ambiente y en la transmisión de saberes ancestrales. Y no se trata solo de ayudar o acompañar, muchas de ellas lideran estancias, cooperativas y redes agroecológicas, desafiando el machismo que aún persiste en algunos rincones del interior. En las ciudades, las mujeres son las principales consumidoras de cultura, pero también son productoras de contenido, gestoras culturales y protagonistas del circuito teatral independiente. Montevideo tiene una vibrante escena artística donde las mujeres no solo actúan, sino que dirigen, escriben, iluminan, componen música y desarrollan proyectos audiovisuales con una sensibilidad única. Ahora que conoces todo esto, ¿qué te impide seguir descubriendo más? Suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de países, hablamos de las personas que los hacen posibles. Y en el caso de Uruguay, sus mujeres son el alma que lo sostiene. Nos vemos en el próximo viaje.